Gracias, muy buenas tardes. Esta ponencia va a ser respecto a la reforma que se publicó el año pasado respecto a la Ley General de Salud, que se enfocó en salud mental y adicciones. Y quiero relacionar esta reforma con algunos contenidos sobre bioética y también sobre tratados internacionales. Me llamó mucho la atención la cobertura de prensa que tuvo esta reforma en particular, porque crearon mucha alarma respecto a que iban a desaparecer los hospitales psiquiátricos, que iban a cerrar el Fray Bernardino, el Navarro, que ya no iba a haber atención para los pacientes que requirieran internamiento, etcétera, etcétera. Entonces, me di a la tarea de hacer esta investigación para despejar algunas incógnitas que había respecto a esta reforma. Se publicó en el Diario Oficial el 16 de mayo del 2022. Reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en la Ley General de Salud. ¿Cuál fue el objetivo de esta reforma? El desarrollo de un modelo comunitario que ponga en el centro a las personas y sus necesidades, garantizando el acceso a servicios en su comunidad a través de la planificación de nuevos servicios y alternativas que ofrezcan una atención integral y continua que permita sustituir a los hospitales psiquiátricos. ¿Cuál fue la base del modelo? Algo llamado centros comunitarios de salud mental. La reforma y los dictámenes que la precedieron son muy críticos de algo que llaman modelo asilar, y creo que es pertinente comentar qué es lo que llaman ellos y cuáles eran los vicios que detectaban en el modelo asilar, de dónde vienen estas críticas, ¿no? Yo, por ejemplo, investigando al respecto del modelo asilar, pues tenemos, por ejemplo, la investigación del doctor Henrike Becher, que es uno de los pioneros de la deontología médica moderna. Él, por ejemplo, en 1966 publicó un estudio bastante influyente titulado Ética e Investigación Clínica. En ese ensayo, él documenta 22 casos de negligencia médica. ¿Cuál fue la inspiración o cuál fue la base para esta investigación? Pues ya habían pasado por lo menos 20 años desde la declaración de Nuremberg, y el doctor Becher quería saber, bueno, en materia de bioética, ¿ya está todo resuelto con eso o todavía quedan pendientes? Y pues efectivamente sí había bastantes problemas. Dentro de los estudios que cita, hay dos en particular que refieren a maltrato a pacientes mentales. Aquí, por ejemplo, que cito, en el que para probar la hepatotoxicidad de un medicamento, se lo administraron a 54 pacientes, provocándole falla hepática a la mitad. 4 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. ¿Por qué tomaron a estos pacientes? Porque eran pacientes institucionalizados que tenían problemas mentales o eran delincuentes juveniles y se encontraban en una institucionalización forzosa. Otro de los casos que mencionan en este paper es, por ejemplo, un caso de inoculación intencional de hepatitis a niños con deficiencias mentales que estaban internados en una institución. En el paper no se refieren directamente a los investigadores y a los casos, pero, por ejemplo, este segundo caso tuvo interés periodístico. Se le conoce como el caso Willowbrook, que fue un hospital que se tuvo que cerrar porque las condiciones en las que se tenía internadas a las personas eran inhumanas. Aquí, por ejemplo, una ilustración
Esta es una fotografía de ese centro de internamiento y pues es notable el hacinamiento de los pacientes. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en México en casos de criticables, ¿no? Respecto al internamiento de pacientes? Pues un antecedente histórico es el caso de La Castañeda, que por ejemplo como hospital escuela se le considera pues un hito en la formación de profesionales, pero también era un hospital que tuvo bastantes problemas respecto al trato de los pacientes. Eventualmente era tanto el maltrato y las condiciones eran tan deplorables que la institución se tuvo que cerrar en 1968. También, ¿cuál era uno de los problemas de este hospital? Bueno, pues simplemente se tenía los pacientes aislados y encerrados, no había muchísimas opciones terapéuticas. Llámese que, por ejemplo, las primeras generaciones de psicofármacos se descubrieron en 1950 y pues llegaron ya demasiado tarde para ser una opción terapéutica para los pacientes que se tenían ahí internados. Aquí hay una fotografía ilustrativa, creo que esta la tienen todavía en el Fray para mostrar cuáles eran los paradigmas anteriores. ¿Qué se puede concluir de estos antecedentes? Que pues al paciente psiquiátrico se le veía como un mal social, como alguien a quien se tenía que tener encerrado, alejado de la vista del público. Y este modelo de estigmatización, pues no era único. Estados Unidos, a México, se repitió infinita cantidad de veces en países bastante distintos. Aquí, por ejemplo, para ilustrar, tengo una práctica que se hacía en Japón, se llama sashikiro, que es un cuarto con vigas de madera donde pues si alguien tenía un familiar que tuviera una enfermedad mental, pues lo recluían ahí el resto de su vida, ¿no? Y esta fue una práctica que llegó incluso hasta el siglo XX. Esta foto es de 1950. ¿De dónde surge esta reforma? Esta reforma es el resultado de distintas iniciativas. También durante la cobertura periodística que se le dio, se dijo, no, es una reforma del partido en el poder, es una reforma de Morena. Nada más lejos de la verdad. Esa reforma recoge decenas de iniciativas de reforma que se dieron a partir de esta legislatura. Por ejemplo, en el Senado, que fue la Cámara de Origen, se presentaron 14 iniciativas en la materia desde 2018 a 2020. También en la Cámara de Diputados hubo 16 iniciativas de reforma entre 2019 y 2020. Prácticamente cada partido en México tuvo una iniciativa de reforma en materia de salud mental. Como mencioné, la Cámara de Origen fue la Cámara de Senadores, pero el contenido de la reforma fue principalmente influenciado por dos eventos que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados. Uno fue un foro en abril titulado Salud Mental hacia una nueva visión en 2019 y un parlamento abierto también en 2019 denominado Un nuevo modelo de salud mental. ¿En qué consistió esta reforma? Básicamente se dio en tres ejes: consentimiento informado, se renovó la definición y las características del consentimiento informado, lo vamos a ver más adelante. Salud mental, todo el articulado del capítulo 7 de la Ley General de Salud se modificó y se derogó el artículo 184 bis sobre la Comisión Nacional de Adicciones. Más adelante lo detallo.
¿Qué empieza esta reforma? Pues con el consentimiento informado. El antiguo artículo 52 bis hacía referencia al derecho de los usuarios a definir sobre procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El nuevo contenido del artículo define al consentimiento informado como el núcleo del derecho a la salud, haciendo énfasis en la libertad individual. Y esta reforma tiene una nueva definición que es esta. El consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona manifestada por escrito para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud. Es bastante amplia la definición. Aquí hay todavía otros elementos más. Por ejemplo, en esta definición nueva de consentimiento informado, se da espacio para los documentos de voluntad anticipada. Y pues la importancia de estos es para que sean una guía para cuando el paciente no se encuentre en un estado en el cual pueda prestar su consentimiento, pueda recibir tratamiento de acuerdo a la voluntad que expresó previamente. También en este artículo se prevé en qué casos se puede excusar la necesidad de un consentimiento informado, que eso es algo que también ya se encontraba en tratados internacionales y en la doctrina, y se integra por reforma a la Ley General de Salud. Y aquí está, en qué caso, cuando la vida está expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible. También se da seguridad jurídica. Bueno, cuando se procede a eso, se da un informe justificado a los comités de ética y a la autoridad judicial competente. Vamos a ver cómo se aterriza este contenido desde los tratados internacionales en la materia. Esta definición que está ahora en la Ley General de Salud concuerda, por ejemplo, con el Convenio de Oviedo de 1997. Me gustaría compartirles la definición que viene en esa convención internacional. Respecto a la excepción de consentimiento, dice artículo 7, protección de personas que sufran trastornos mentales. Una persona que sufra un trastorno mental grave solo podrá ser sometida sin su consentimiento a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno cuando la ausencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley. Como se ve, pues, esta reforma sí parte de una convención previa. Respecto a la excepción de consentimiento, el mismo Tratado de Oviedo lo señala, la situación de urgencia. ¿En qué consistió el cuerpo de la reforma específicamente en la materia de la salud mental? Bueno, ¿de dónde viene el cambio de paradigma? Pues, por ejemplo, entre los documentos que se citan en la exposición de motivos de las diversas reformas y también en los dictámenes de las iniciativas de reforma que hubo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se menciona la Declaración de Caracas de 1990, que fue auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud. En dicho documento se plantea una revisión del papel hegemónico del hospital psiquiátrico en la prestación de servicios de salud y que propone pues una reestructuración del servicio de salud enfocado al nivel primario y a la capacitación de recursos humanos orientado en un modelo de atención comunitaria. Es decir, pues evitar ser lo contrario al modelo asilar
y enfocarse en intervenciones ambulatorias. De entrada, se empieza por la definición de salud mental. Esta ya es una definición más acorde a documentos internacionales. Se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social, determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos, y por adicción a la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad a una sustancia, actividad o relación. Esto es concordante, por ejemplo, con definiciones como de la Organización Mundial de la Salud, que refiere nuevamente un estado de bienestar a sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Esta definición también se encuentra en otros tratados como, por ejemplo, el Pacto de San José, si mal no recuerdo, que define a la salud como un estado de bienestar. ¿Qué adiciona, por ejemplo? Aquí puse un signo de más para las adiciones. Aquí se plantea cuál es el propósito de los servicios de salud, la recuperación y bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales, etcétera. Nuevamente, insiste la reforma, la salud mental deberá de brindarse con un enfoque comunitario de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios. Comparemos, por ejemplo, nuevamente el texto reformado con algunos puntos de la Declaración de Caracas. Aquí ya se habla de que la reestructuración debe ser ligada a la atención primaria de salud y que las legislaciones de los países deberán ajustarse de manera que aseguren el respeto a los derechos humanos y civiles y promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que garanticen su cumplimiento. Aquí está la relación de tratado internacional con legislación nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 72 ter, nuevamente una adición, que comprende la atención de la salud mental, pues estas actividades que refieren el artículo 33, preventivas, curativas, de rehabilitación, paliativas, etcétera. Se adiciona un párrafo primero al artículo 73. Se deberá privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria. Se elimina la referencia a trastornos mentales a lo largo del texto de la reforma. Se deroga el artículo 73, la promoción, que esto es una de las cosas que más criticaron de la reforma, la promoción de programas de atención que consideren, entre otros, hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de días, casas de medio camino y talleres protegidos. Esto se elimina. ¿Y qué se adiciona? Desarrollo de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis, capacitación y educación para el personal de salud en el Sistema Nacional de Salud, desarrollo de acciones y programas para atender y prevenir el suicidio y otras acciones para atención, recuperación y fomento de la salud mental. El artículo 73 cita una serie de principios que también se encuentran en tratados internacionales. Insisten mucho, por ejemplo, con estos adjetivos: interseccionalidad, interculturalidad, cercanía con el lugar de tratamiento. Establece que se crearán programas de difusión sobre salud mental y adicciones para combatir estereotipos
u otras ideas o imágenes ampliamente difundidas y sobresimplificadas y con frecuencia equivocadas. Aquí está el artículo 74 previo a la reforma. ¿Cuál era el modelo de organización? Y aquí está el artículo 74 reformado. Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental, se debe disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud. Nuevamente insiste la reforma. Para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados, pero esto no dice que se vayan a cerrar los que ya están. Se habla de que progresivamente se deberían de convertir en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de los servicios de salud. Esto nuevamente tampoco es una política aislada de México. Aquí en este documento de la Organización Panamericana de la Salud de 2009, gracias, se plantean áreas estratégicas para la prestación de servicios de salud mental, centrados en la atención primaria y también en un modelo comunitario de salud mental. La Secretaría de Salud, de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias y adicciones que permitan garantizar el acceso y prevención en la materia. Nuevamente, hay relación entre lo que establecen los tratados internacionales y la reforma. En el artículo 74 ter se enlista una serie de derechos para los usuarios de servicios de salud mental. Se insiste contar con mecanismos de apoyo, no ser sometidos a medidas de aislamiento, un diagnóstico integral e interdisciplinario, no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona. También aquí se nota la diferencia en terminología. Anteriormente a la reforma se refería a derechos de la persona con trastornos mentales y del comportamiento. Ahora se habla de usuarios de servicios de salud mental. Bien, continúo. En el artículo 75 se elimina la figura del internamiento involuntario que estaba prevista en la anterior redacción, y el criterio para justificar el internamiento voluntario es que deberá aportar mayores beneficios terapéuticos para la persona. Aquí fue algo que saltó mucho durante la cobertura de la reforma. El internamiento deberá llevarse a cabo en hospitales generales o de pediatría. Y también aquí una de las críticas principales fue si estos hospitales cuentan con la infraestructura que los pacientes requieren. El enfoque de la reforma, como previamente se vio, es respecto al consentimiento informado. Deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o internamiento. Las personas tienen derecho a elaborar su voluntad anticipada, en la que podrán determinar qué tipo de acciones desean que sean tomadas o su negativa para tratamiento. Respecto al artículo 76, nuevamente se sustituye la referencia a atención a las personas con trastornos mentales y de comportamiento para hablar de población usuaria de servicios de salud mental y con consumo de sustancias.
La anterior redacción del artículo 77, y aquí hay concordancia con la jurisprudencia de la Suprema Corte, se refería al estado de interdicción. La Suprema Corte ha sido muy crítica de esta figura porque la considera una restricción desproporcionada de la capacidad jurídica y que además es incompatible con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora el modelo que plantea la Suprema Corte es uno en el que se tiene que graduar la capacidad de la persona, en lugar de hablar de una visión paternalista de que haya una voluntad sustituta. El artículo 77 reformado también establece que se elaborarán programas para la atención de los familiares y el círculo social cercano de las personas que experimentan condiciones de salud mental o dificultades psicoemocionales. Y por último, la reforma termina eliminando el artículo 184 bis, mediante la cual se creaba el Consejo Nacional contra las Adicciones. ¿Cómo se conectan estas reformas con los principios de bioética? A mí me gusta tomar como libro de referencia el de Principios de Bioética de Bechamp y Childress, que creo que es el libro de cabecera respecto a los conceptos bioéticos fundamentales. Como puede verse, descansa esta reforma principalmente por el principio de respeto por la autonomía. En este libro se define el respeto por la autonomía de la siguiente forma. Es una cita textual que me gustaría repetir. ¿Qué entienden ellos por principio de respeto a la autonomía? Es respetar a los agentes autónomos, es reconocer su derecho a opinar, a tomar decisiones y a emprender acciones basadas en sus valores y creencias. Tal respeto implica una acción respetuosa, no simplemente una actitud respetuosa. También requiere más que la no injerencia en los asuntos personales de los demás. Incluye en algunos contextos construir o mantener las capacidades de los demás para la elección autónoma, mientras ayuda a disipar los miedos y otras condiciones que destruyen o interrumpen la acción autónoma. El respeto así entendido implica reconocer el valor y la toma de decisiones, derechos de las personas autónomas y permitirles actuar de forma autónoma, mientras que el irrespeto a la autonomía implica actitudes y acciones que ignoran, insultan, degradan o no prestan atención a los derechos de acción autónoma de los demás. Estos principios de bioética, por supuesto, son interdependientes y la autonomía guarda una relación íntima con los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Qué crítica se le podría dar a esta reforma? En su artículo 4 transitorio, el decreto de reforma establece que no se autorizarán ampliaciones presupuestales ni para el presente ejercicio fiscal, que fue el del año pasado, ni para los venideros. Se plantea que la única forma de financiamiento para la reforma será mediante movimientos compensados. Aquí cabe preguntar cómo una política pública en salud mental puede tener éxito si desde el decreto de reforma mismo ya hay limitaciones presupuestales. Aquí en el sector público siempre se pretende que se haga más con menos, pero una política pública, por más loable que sea, pues está destinada al fracaso si no viene apoyada de una presupuestación debidamente calculada. ¿Qué reflexiones finales tendría respecto a esta reforma y que son las preguntas que quedan sin contestar aún ahora? Se parte mucho del modelo español en los foros en los que se
elaboró la reforma referían constantemente ese modelo, y aquí cabría preguntarnos, ¿las condiciones de los pacientes en España y en México son las mismas? ¿No son muy distintos los grupos etarios en ambas poblaciones? ¿Y no también son muy distintos los problemas de salud mental que aquejan a estas poblaciones? También, ¿con qué recursos presupuestarios se dispone en España y en México? Y también se plantea mucho a lo largo de toda la reforma, como pudieron verlo, el apoyo familiar. ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen una familia o que por la misma enfermedad rompieron la relación familiar? ¿A qué están destinados? Y bueno, finalizo agradeciendo su atención y pues a la espera de sus preguntas. Muchas gracias.